Ya chicos, creo que el profe les comentó que hoy día iba como a dividir la práctica en dos, una parte para resolver sus dudas y preguntar cómo iban con el tema del proyecto y hacer un par de ejercicios. ¿Todos tienen grupo o no? ¿Cómo van con eso? Todos me dijo que se entregaba hoy día a las 11. Pero de casualidad, ¿el profe no tiene como una lista con todos los grupos y así ver bien cuántos están sin grupo? Eh, sí, sí, yo tengo una, pero no sé si será la actualizada. Se las voy a mostrar. Pero aquí hay alguien sin grupo. Parece que no. Estoy abriendo una lista. Eh, Ya, acá tengo una lista, son 9 grupos, pero el profe no me puso quiénes no tienen grupos, solo los que están con grupos. ¿Cómo van con la idea, la formulación del informe? ¿Ya están listos? Por lo menos nosotros ya lo enviamos, así que estamos listos. Ah, ya. ¿Y el resto? Porque por último hago el par de ejercicios, porque ¿qué le alcanzó a hacer el profe ayer? Por lo que supe, solo elasticidad y Vimos demanda. como eso, oferta, demanda. Ah, ya. Nada más. Eh, ya, entonces, si están bien con sus proyectos, podría hacer un ejercicio. No sé si les parece. Sí, claro. Ya, ya voy a compartir pantalla. ¿Están viendo? Sí, se ve. ¿Ven mi cursor? Sí, también. Ah, ya. También. Vale. Ya, ya. Bueno, el listado que preparé, lo primero que puse fueron los contenidos como que vamos a ver hoy día, y los que vieron con el profe como para repasarlos. Eh, Vamos a ver demanda, oferta, competencia perfecta, monopolio, competencia monopolística, oligopólica, elasticidad precio-demanda y bienes sustitutos. Bueno, ¿qué se entiende por demanda? Es la cantidad total de un bien o servicio demandado por todos los potenciales compradores. Ya, la curva de demanda es la relación entre la cantidad demandada de un bien o servicio con respecto a su precio. El profe, por lo que vi en un Power, les puso que había varios factores que influían en la demanda, que puede ser el ingreso y otras, las expectativas y otras cosas más.
Sin embargo, acá en economía y en el ramo de evaluación de proyectos siempre se va a utilizar esas otras variables como constantes. Para la oferta igual, hay otros factores que influyen en la oferta aparte del precio y la cantidad ofrecida, pero esos se van a ver como constantes. En competencia perfecta, que es un tipo de mercado donde existen muchos compradores, vendedores, dado que la participación de cada uno de ellos en el mercado es muy pequeña, no pueden influir en el precio. No hay barreras de entrada o salida y los agentes económicos serán perfectamente informados de las condiciones del mercado. Se podría decir que es como el tipo de mercado que todos esperan que exista, pero sin embargo es muy difícil que esté. Un ejemplo de eso podría ser la agricultura. No sé, cuando uno va a la feria, hay muchos ofertantes, eh, muchos compradores, los precios son parecidos. Si uno sube el precio, yo voy a comprar donde el otro. eh, en ese sector se podría dar como un tipo de competencia perfecta, entre comillas. Monopolio, tipo de mercado donde solo un proveedor vende un producto para el que no hay sustitutos perfectos y las dificultades para ingresar en esta industria son grandes. Un ejemplo claro, por ejemplo, podría ser Microsoft, una compañía tecnológica multinacional que actualmente está comprando varios sectores de la tecnología y está innovando en sus procesos. Entonces, prácticamente, bueno, no sé si es imposible, pero muy difícil competir con ellos actualmente. Competencia monopolística se caracteriza porque existen numerosos vendedores de un producto diferenciado y porque en el largo plazo no hay dificultades para entrar y salir de esa industria. Eso se refiere principalmente a sectores en la industria que compiten entre ellos regularmente. Luego tenemos la oligopólica, tipo de mercado donde existen pocos vendedores de un producto homogéneo o diferenciado y el ingreso o salida de la industria es posible, aunque con dificultades. Un ejemplo sería Visa, Mastercard o American Express. Estas dominan un mercado en el que los oferentes son muy pocos y los demandantes son muchos. Luego, ¿qué otro concepto vieron en la práctica? Elasticidad precio-demanda, que es el cambio porcentual en la cantidad demandada de un bien en respuesta a un cambio de 1% en su precio. Esto quiere decir, o lo que intento interpretar es cuánto va a cambiar mi demanda por un producto si es que subo o disminuyo el precio. Eso es súper importante en una evaluación de proyectos para ver en qué mercado me estoy incorporando y cómo se podría comportar mi producto. Bienes sustitutos son aquellos bienes que se satisfacen una necesidad similar a la del bien del proyecto. Por tanto, el consumidor para optar por el consumo de ellos puede optar por el consumo de ellos en lugar de consumir el bien del proyecto, si este subiera de precio. Por ejemplo, podría ser la mantequilla con la margarina. No sé, por una causa X sube el precio de la mantequilla, eh, compro margarina simplemente. Ya, vamos a ver un ejercicio. Debido a que no pasaron tanta materia, pensaba hacer un ejercicio de pronóstico de demanda, pero eso lo vamos a dejar para la otra práctica. Hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Se escuchan bien y todo? Sí, se escucha bien. Ya. Ya el ejercicio dice así: la empresa de productos agrícolas Agro S.A. se encuentra realizando un estudio de mercado para identificar el precio óptimo al cual vender uno de sus fertilizantes. La siguiente tabla muestra la cantidad demandada de este producto en función de su precio, en miles de pesos. Ya. Bueno, acá se puede ver la cantidad que demandan: 100, 140, 150, 220, 260, 300, en función del precio. ¿Alguien que me pueda decir cuál es la función dependiente e independiente aquí? La función, pues, o sea, quieres decir ¿Qué variable, perdón? identificar ¿Qué a las variables. La Sí, variable ¿qué variable? independiente sería el precio
y la variable independiente la demanda. Sí, correcto. Siempre en un modelo económico, en este caso, como se está viendo, la variable independiente va a ser el precio. Yo evalúo la cantidad que me demandan dependiendo de si aumenta o disminuye el precio. Ya, con estos datos, no pide nada, buscar la curva de demanda, no hace la curva de demanda. ¿Ya? La curva de demanda tiene una pendiente negativa. ¿Saben bien por qué ocurre esto? Si alguien sepa que lo puede decir para explicar. Porque mientras menor el precio, más producto voy a comprar. Sí, sí, correcto. Esa es la teoría de la demanda, que dice que si un bien en específico eh, aumenta de precio, la cantidad que yo voy a demandar va a ser menor. Por lo tanto, siempre van a ser inversamente proporcionales. ¿Ya? Ya, la de 1 sería la curva de demanda de esta tabla. ¿Ya? Me dicen qué ocurre si el producto sustituto baja de precio. ¿Qué piensan que podría ocurrir? ¿Cuál fue la pregunta? Dicen, ¿qué pasa a la curva de demanda si un producto sustituto baja de precio? Aumentaría la demanda ¿Aumentaría la demanda de quién? De mi producto. de tu producto. O sea, espera, ¿estás refiriendo de que el producto sustituto al El- producto al producto como que se está graficando? Si ese producto sustituto disminuye su precio, ¿no? ¿Qué afecta al producto que yo tengo como objetivo, ¿no? Mira, yo tengo por ejemplo, un producto, pongamos un ejemplo y dije la mantequilla, ¿ya? Bueno, no, mejor sigamos con este ejemplo, el fertilizante. Eh, hagamos que este es el fertilizante A, ya yo tengo otro tipo de fertilizante que tiene igual otras características, pero que igual puede cumplir la misma función, ¿ya? ¿Qué pasa si ese fertilizante B baja de precio? ¿Qué le va a pasar a mi fertilizante A? Disminuye la demanda. Disminuye la demanda. Ya, bien. ¿Y por qué? Porque la competencia es más barata, así que van a preferir ese servicio o producto. Ya, en este caso, si se mantiene el ingreso de las personas constante igual, obviamente, como dicen los compañeros, van a preferir comprar el producto sustituto, por lo tanto, mi producto, a mi fertilizante A, va a bajar la demanda. ¿Ya? Y ahí lo que ocurre es que nace una nueva curva de demanda que sería D2. ¿Ya? ¿Saben bien la diferencia entre aumento o disminución de la demanda o aumento o disminución de la cantidad demandada? Eh, una acotación, Matías. No sé si Dime. sea mi problema, pero parece que te escucho un poco lejano el micrófono. Como que te escucho Ah, más sí. bajo. Yo igual pensé que era mi internet, pero sí. Ahí, ¿cómo me escuchan? Ahí Ahí suena sí. mejor. Ahí sí suena mejor. Ya, ya sí. ¿Escuchaban la pregunta o no? No muy bien, ¿la podrías repetir? Ya. ¿Qué era lo que había dicho? Se me fue. A ver, estaba hablando del fertilizante B que bajaba la demanda. Se me fue el hilo. Si alguien cachó o nadie escuchó la pregunta. No, no entendí nada de la pregunta. Creo que era algo de la Pero elasticidad, pero no alcancé a escucharlo. era la diferencia algo de la demanda con la cantidad demandada, algo así era. Eso Sí, bien. cómo varía la curva de demanda. Eso. ¿Saben bien la diferencia entre la cantidad demandada y el cambio de la demanda? No, por lo menos yo no. Ya, a ver si lo llevamos, por ejemplo, al contexto actual. Por ejemplo, en las mascarillas.
Imaginemos que las mascarillas tenían una demanda de 1, ¿ya? Y por el coronavirus hubo un aumento en la demanda porque se necesitaban demandas, por lo tanto pasó la demanda a D3, ¿ya? Ahí hubo un cambio de la curva, ya no se podía seguir con la curva de 1, porque había algo externo al precio que hacía que la demanda subiera, en este caso era una enfermedad. ¿Ya? ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó? Aumentó la demanda y por lo tanto aumentó el precio de la mascarilla. En cambio, si por un motivo propiamente del mercado aumenta, disminuye el precio, por ejemplo, acá vemos los puntos, ¿ven los puntos de la línea roja de D1? Sí, Ya. Sí, Sí, se ven. Ya, la cantidad demandada implica que, por ejemplo, yo paso de este punto a este punto, pero en la misma curva de demanda. Es decir, no hay un evento extraordinario externo que me haga cambiar la demanda natural de ese producto. Cantidad demandada, por lo tanto, aumento y disminución del precio en una misma curva. Y aumento de demanda, aumento o disminución del precio, pero en otra curva, ya se desplaza la curva. ¿Se entendió? Sí. Ya. Dice, si un producto sustituto baja de precio, existe un sector de los consumidores que comprarán ese producto en vez del otro, por lo tanto la demanda de fertilizante de la empresa Agro S.A. baja, por lo que en un mediano plazo el precio del producto tendería a bajar. Lo que ustedes dijeron. Ya. ¿Cuál era la otra pregunta? Dice, ¿qué ocurriría si nuestro fertilizante tiene una ventaja competitiva sobre el resto? ¿Qué piensan que podría ocurrir con la curva de demanda del fertilizante? Aumentaría. sí, aumentaría la demanda. ¿Y por O qué? sea, ¿Cuál sería la explicación lógica? por esa característica de valor única que tiene, va a hacer que los consumidores tiendan a comprar más ese producto. ¿Y por qué subiría de precio? Ya que tiene esta ventaja competitiva la cual le hace ganar frente a otras compañías. Entonces el precio justificaría lo que se está comprando. Ya. Lo que pasa ahí es que, como tenemos una ventaja competitiva, dice, en caso de que nuestro fertilizante sea cotizado en el mercado, nuestra curva de demanda aumenta hacia la derecha. En efecto, si aumenta la preferencia por el bien, la curva de demanda se desplazará de tal manera que al mismo precio los consumidores estarán dispuestos a comprar una cantidad mayor del bien. Es lo que decían ustedes, pues se va a aumentar la curva, es decir, por lo tanto se va a desplazar hacia la derecha y el precio del bien va a aumentar. Ya, vamos a la parte B que me dice calcule la función de demanda. Acá yo la puse rápido, eso se hace con la ecuación de la recta y sacar la pendiente, como es una ecuación lineal. Yo creo que ustedes manejan eso, ¿cierto? Porque por eso no hice como el procedimiento, o si quieren lo explico. Que esa es la cantidad demandada a un precio determinado, y esa determina en este caso la demanda de 1. No sé si quieren que le explique. según yo, ¿no? Ya. Ya. Tengo que en la parte B también calcule la elasticidad punto y arco para cada uno de los intervalos. La curva de demanda es inelástica o elástica. ¿Qué consecuencias trae esto? Ya. Vamos a calcular primero la elasticidad punto, y como esta es una función lineal, esta
esta fórmula, si ustedes hicieran el cálculo, pasarían a esta fórmula. Perdón, a esta. Voy a andarlo. Ya, utilizando los coeficientes de la función lineal, llegamos a esta fórmula y podemos sacar la elasticidad a punto, que como su nombre lo dice, solo calcula la elasticidad en un punto determinado de la curva de demanda. ¿Ya? Bueno, ¿y qué indica la elasticidad? Dice el cambio porcentual en la cantidad demandada de un bien en respuesta a un cambio de 1% en el precio del bien. Por ejemplo, para el precio de 20 y una cantidad de 100, la elasticidad punto me da -1. ¿Ya? Eso sería la elasticidad unitaria. Si lo calculo con el precio de 18 y cantidad de 140, la elasticidad me da -0.642. Eso cae en el rango. Obviamente acá esto se evalúa con un valor absoluto y cae en el rango de elasticidad, perdón, de inelasticidad. Sí, correcto, de demanda inelástica. ¿Alguien me podría explicar a qué se refiere con una curva de demanda inelástica en ese punto? ¿Qué entienden por aquello? Que si aumenta un poco el precio, la demanda no se va a ver tan modificada. Ya, ¿y eso qué beneficio podría traer para nosotros si lo vemos como una empresa, por ejemplo? Que podríamos De tener que mayor ingreso si aumentamos el precio. Ujú. hasta cierto límite igual, porque va a llegar un límite donde si aumentamos mucho el precio ya la demanda va a disminuir. Correcto, ya no nos van a comprar. Em, bueno, esta parte es como reemplazar en la fórmula, así que yo no quise continuar eso, ¿lo podrían hacer ustedes? Voy a pasar a la elasticidad arco. Ya la elasticidad arco es la que más se ocupa, porque evalúa 2 puntos de la curva de demanda. Ya, en este caso, por ejemplo, evalúo el punto entre el precio 20 y 18. Si me voy acá a la curva, sería entre esos 2 puntos. Ahí yo voy a evaluar la elasticidad de la curva de demanda. Ya, y lo que tiene esta fórmula es que como que te calcula el promedio entre entre cada elasticidad punto, por ejemplo, del precio 20 y la elasticidad punto del precio 18, te calcula como la elasticidad promedio, ¿ya? Que es la elasticidad del rango que yo dije, que era ese, ¿ya? Eh, ya. Ya, y acá, esta es la fórmula que se utiliza, la que más se utiliza. Si acá yo reemplazo, me da -3.1, y eso se evalúa con valor absoluto y me dice que la demanda es elástica. ¿Qué quiere decir esto? Que ante un pequeño cambio en el precio, la cantidad demandada se ve mucho más afectada, como si fuera una curva inelástica. Por ejemplo, una curva inelástica, como modo de ejemplo, se vería algo así. Ya, voy a cambiar el color, a ver. Negro. Ya, eso sería una curva inelástica. Imaginémoslo, por ejemplo,
En ese punto, si yo varía un poco el precio, por ejemplo, a un precio más alto, a 20, la cantidad demandada no se va a ver tan afectada como si fuera una curva elástica, que en este caso sería el azul, que si yo cambio, por ejemplo, de aquí, esta misma, de aquí, bueno, no se puede porque es demasiado elástica, pero por ejemplo, de 10, que es más o menos aquí, a 15, la cantidad demandada que disminuye es considerable. Ya, y eso se debe principalmente a la competencia que puede existir en el mercado. Ya, por lo general, las compañías organizaciones que son monopólicas, ante un precio en su producto o servicio, las personas no tienen como otra opción a quien acudir, entonces van a seguir comprando el servicio o producto a ellos. En cambio, si existen muchos sustitutos en la industria, en el mercado, las personas, si ven un aumento en el precio, obviamente van a considerar ir al sustituto. Entonces, siempre es recomendable que, como nosotros cuando tengamos una ventaja competitiva, seamos distintos al resto y nuestro producto o servicio entregue un valor agregado a lo que entregan ellos. Por lo tanto, un aumento o disminución del precio no nos veríamos tan afectados. La pregunta se me dice, indique qué ocurre con la elasticidad en el escenario de que la empresa opere en condiciones de competencia perfecta. Bueno, si la empresa está operando en condiciones de competencia perfecta, es decir, que existen muchas empresas produciendo el mismo bien, o este es importado, se estima que la elasticidad precio de la demanda relevante para la empresa es infinita. O sea, si la empresa sube el precio, los consumidores no le demandarán nada, pues hay sustitutos perfectos en el mercado con un precio inferior. Es lo que yo había dicho. Cuando existen muchos sustitutos, pocas barreras de entrada, puede haber mucha competencia y eso obviamente ayuda a las personas a elegir lo que más le conviene. Bueno, como me dijeron que no habían pasado más materia respecto a demanda, oferta, llegaron hasta elasticidad, ¿cierto? Por favor, si me podrían corroborar de nuevo. Sí, y el profesor llegó hasta también Tipos de mercado. Eso, tipo de mercado. Es lo que vimos. Pero, ¿Eso? sí, eso mismo. Ah, ya. Pero Matías tiene otra consulta sobre el tema de cuando la electricidad es infinita, es totalmente horizontal, y cuando eso se produce cuando está en un mercado totalmente competitivo, ¿no? Ahí mencionas una parte de que si el precio de la empresa, si el precio que el producto que ellos ofrecen es superior al precio del mercado, por decirlo así, nadie la va a comprar. Y si pasa lo contrario, No te escuché bien. que si una empresa tiene un producto ¿Ya? que también tiene muchos competidores, y si su producto, el precio es mayor, nadie la va a comprar o no. Pero, ¿qué pasa lo contrario? Si es que su precio es inferior, ¿todos le van a comprar a esa empresa? Si están en un mercado netamente competitivo. Es que por lo general en una competencia perfecta los mercados siempre van a llegar a un equilibrio con la oferta. Bueno, acá no dibujé me habían dicho que no habían pasado la oferta, por eso no dibujé la oferta. Pero siempre van a llegar a un equilibrio y al final el mercado se equilibra solo con el tema de la oferta y la demanda. Así que no debería pasar que en un mercado perfectamente competitivo haya un, un productor que su precio sea demasiado barato. No debería pasar eso. Sería como algo utópico, no sé. No sé si me expliqué bien.
Es que sí, porque hay veces que empresas como que llegan de repente y rompen el mercado, por así decirlo, porque sus precios son súper bajos. Y bueno, lo que hacen, obviamente ellos no suben el precio, sino lo que hace es que el mercado se ajuste a ellos. Entonces, por eso te preguntaba eso, de que a Sí, veces hay... Eso pasa, sí, que la empresa viene y eso, rompe todo el mercado. sí, eso ha pasado, por ejemplo, cuando hay colusiones, cuando hay lavado de dinero, cuando se ocupan quizás estrategias que no son éticas o legales. La empresa puede abaratar costos. Si abarata el costo, sí o sí, tienen la oportunidad de bajarle el precio. Eso es como una estrategia de diferenciación por costo. Entonces puede haber un caso en que sí exista una disminución del precio, ¿ya? Y ahí obviamente, como dices tú, las empresas se tendrían que adecuar a eso, a ellos, pero eso es como igual un, un ejemplo que no siempre se va a dar en el mercado. Si existe competencia perfecta y todos son éticos, entre comillas. No sé si alguien tiene otra pregunta. Con el profe igual alcanzamos a ver ofertas. Oferta ya. Ya mira, acá yo he definido una oferta, cantidad total de un bien o servicio que los oferentes o vendedores están dispuestos a ofrecer en el mercado a un determinado precio. La curva de oferta es la relación entre la cantidad ofrecida con respecto a un precio. A ver, voy a... Ya eso sería la oferta. Tiene una pendiente positiva. Y esa es una curva de oferta en un mediano plazo. Por lo general tiene ese tipo de pendiente. Voy a sacar esta línea. Ya, este punto rojo hace semejanza al punto de equilibrio que existe entre lo que se demanda y lo que una empresa puede ofrecer. ¿Ya? ¿En qué caso, por ejemplo, se podría producir un aumento de la oferta? Que sería que esta curva se corre hacia la derecha. Por ejemplo, acá. No me pesca. ¿Alguien activó su micrófono, chicos? Ya. Un ejemplo claro. Puta, tampoco me pesca. Un ejemplo claro en que una empresa puede aumentar la oferta sería aplicando tecnología. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando uno aplica tecnología o innovación en sus procesos? Sus procesos se vuelven mucho más eficientes. Por lo tanto, la empresa en el mercado podría ofrecer mucho más. ¿Qué pasa cuando una empresa ofrece más? Baja, baja el precio. ¿Alguien que me podría explicar por qué pasa ese fenómeno? Tenía que ver algo con los márgenes de ganancia, creo, ¿no? Como que cuánto yo gano por cada unidad producida. Sí, igual tiene que ver con eso. ¿Alguien más tiene otra opinión?
¿O alguien quiere decir otro caso en que una empresa va a aumentar la oferta? ¿Qué pasa cuando disminuyen impuestos, por ejemplo? El impuesto a la renta, por ejemplo, o los intereses que tiene una empresa. ¿Qué podría pasar? Tengo más dinero para, o sea, tengo menos gastos, entonces puedo abaratar costos. Puedo ofrecer mucho más producto al mercado. Ujú. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo voy a ofrecer mucho más producto al mercado? Va a haber mucho más de lo que yo necesito, ¿cierto? Voy a intentar poner números, pero no me deja. Ya, pero por ejemplo, ya en este punto rojo, este era el punto de equilibrio. Ya por un motivo, por ejemplo, de tecnología, eficiencia o se bajan los impuestos, la empresa va a poder ofrecer un poquito más de lo que ya estaba en el equilibrio. Es decir, ofrece un poquito más, la cantidad que ofrece ya no va a ser esta que era 200, sino que, por ejemplo, va a ser, dejémoslo en 220 justo, va a ser 220. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Como hay mayor cantidad de la que se requiere, porque la que se requiere siempre va a ser en el equilibrio, ¿ya? Va a haber mucho más producto en el mercado de ese tipo de producto, ¿ya? Va a haber mucho más, va a haber abundancia en el mercado. Por lo tanto, siempre cuando se va a generar abundancia, un bien normal, cuando está con mayor oferta en el mercado, va a tender a disminuir el precio. Porque como hay tanta oferta, las personas ya no van a querer comprar tanto el producto. Por lo tanto, ¿qué va a tener que pasar? La empresa va a tener que bajar el precio para que se vuelvan a interesar en el producto y lo vuelvan a adquirir. ¿Ya? ¿Qué va a pasar ahí? Cuando baje el precio, por ejemplo, se va a formar cuando baje el precio, vamos a tener el punto, dejémoslo en otro color, a ver. No me deja. No me deja enviarlo de color. Ya, pero por ejemplo, cuando baje el precio, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que podría ocurrir con la demanda? ¿Aumentaría la demanda? Sí, tendría que aumentar la demanda porque como existe una disminución del precio, las personas van a, por ejemplo, asumiendo que tienen ingresos constantes, las personas van a querer comprar más. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar cuando las personas compren más? La demanda va a cambiar del bien. ¿Ya? Y tendríamos otro punto. Tendríamos el punto 3 de equilibrio, que voy a dibujarlo ahora sí con otro color, a ver si puedo. Ya. Y ahí tendríamos el punto 3. El punto 3 en el cual existiría un nuevo punto de equilibrio a un precio mucho más alto. Eso es lo que ocurriría como en un largo plazo. Perdón, en un mediano plazo, porque en un largo plazo después se tiende a volver al punto inicial. Por lo general, estos como periodos en el que aumenta o disminuye un precio no son permanentes, a menos que se haya generado inflación. Cuando se genera inflación, inflación es sinónimo de aumentar el precio. Y ahí puede ocurrir un aumento de la demanda o un aumento de la oferta. ¿Ya? No sé si les quedó claro más o menos lo que es la oferta.
O sea, no entiendo muy bien. O sea, si al comienzo, si se aumenta la oferta, eso, la curva de demanda se va a quedar intacta. Así. Y si a mediano plazo la curva de la demanda va a aumentar y la oferta va a disminuir, por decirlo así. Que no he entendido cómo te refieres a corto, mediano y largo plazo. Es que mira, ya, yo digo que la oferta va a aumentar, ¿ya? Por lo menos, por lo tanto, vamos a pasar a este punto. Voy a intentar ponerle un cuadro de texto. A ver este mismo. Ya vamos a pasar al punto 2, ¿cierto? Con un aumento de la oferta. Eso implica una disminución en el precio. Por lo que le expliqué que había mucha más abundancia del producto en el mercado, por lo tanto las empresas no van a estar, o sea, las personas no van a estar dispuestas a comprar más porque ya tienen y hay abundancia. El único incentivo que tendrían para comprar sería una disminución en el precio. Eso hace que el precio del producto baje un poco, ¿ya? Y un efecto que se genera que no es permanente, eso es a lo que yo iba, es que como va a aumentar un poco va a disminuir el precio del producto, se tendería a aumentar la oferta, ¿ya? Y en un periodo, como aumentaría la oferta, el precio se elevaría por sobre en el que estaba, ¿ya? Sin embargo, después, a largo plazo, el producto tendría que volver a la normalidad, que era en el punto 1. Eso a menos que se produzca una inflación en donde la inflación produce que sí o sí los precios los precios suban de forma permanente. Pero si es como por una particularidad, como la que expliqué aquí, se tendría que volver al original. No sé si alguien sabe a cuánto están las mascarillas ahora y a cuánto estaban al principio. Porque hubo un momento que las mascarillas estuvieron muy caras. Que se podría explicar con esto. Pero eso fue por aumento de la demanda. Ya, y ahí igual, obviamente disminuyó la oferta. Hubo un tiempo que disminuyó la oferta de mascarillas. Pero no sé a cuánto están ahora las mascarillas, porque hubo un tiempo que estaban muy, muy caras. Ahora como que bajaron un poco más el precio. Pero igual están sobre lo que estaban antes. ¿Alguien sabe más o menos? ¿O no? Recuerdo que hace 2 meses estaba como a 1500 una mascarilla quirúrgica. 1500. Una Pero hace mascarilla. 2 meses atrás. Sí. Ya, Porque después ahí no compré más. ya. Y lo que pasó, por ejemplo, si lo podríamos graficar con las mascarillas, hubo un aumento. Esto lo voy a sacar. Ya, ¿qué pasó con las mascarillas? Que por la pandemia, por ejemplo, hubo un aumento de la demanda, ¿cierto? Como aumentó la demanda, aumentó considerablemente el precio de la mascarilla. Sin embargo, como había tanta demanda y no hubo ni siquiera, hubo un periodo en que nadie más en el mercado podía producir mascarillas, no había otras personas, otros productores por un periodo corto que no podían producir mascarillas, por lo tanto hubo una disminución en la oferta de las mascarillas. ¿Y qué pasó? Eso hizo que el precio aumentara aún más. Y acá se ve el efecto contrario que decía yo. Sería una disminución de la oferta. Quiero copiar esto. Y este sería el punto 3. En donde va a existir un mayor precio de lo que estaba antes. ¿Ya? Y se puede observar que el punto de equilibrio, existe una cantidad menor, tanto de ofertantes como de cantidad menor de demandantes, porque va a existir una escasez de mascarillas. ¿Qué pasó después?
¿Por qué bajó un poco más el precio? Debido a que se empezaron a ofrecer más mascarillas. ¿Ya? Eso hizo que aumentara la oferta. Ya no se volvió a la situación inicial, pero por ejemplo se podría hacer que está como entre medio. Por eso el precio tendió a disminuir un poquito más. No sé si se entendió el ejemplo de las mascarillas. Que alguien me diga, por favor. Yo no entendí muy bien el ejemplo, disculpa. ¿Podría repetirlo? Ya, no hay problema. Deja esto y lo explico. Ya. Punto rojo. Ese es el punto de... Saquemos esto. Punto rojo es el punto de equilibrio. Ya, hubo una pandemia, ¿cierto? Empezaron a decir que se tenían que usar mascarillas. Por lo tanto, hubo una gran demanda de mascarillas. Las personas tuvieron que comprar más mascarillas, muchas más mascarillas de que las que antes compraban. Por lo tanto, aumento en la demanda, ¿cierto? Aumento en la demanda de las mascarillas. ¿Qué pasó? Como hubo un aumento, el precio aumentó, ¿cierto? El precio de las mascarillas aumentó. ¿Hay alguien que no entienda por qué aumentó el precio? Ya, asumo que se entiende. Ya, entonces yo digo que por la pandemia hubo un aumento de las mascarillas, eso es como lo decía antes, como un factor externo al mercado que hizo que la demanda cambiara totalmente a una nueva función, ¿ya? Con un precio más alto. ¿Qué pasó? Existe un nuevo punto de equilibrio, o sea, un nuevo punto en realidad, pero no estamos en equilibrio. ¿Por qué? Porque la cantidad que se ofrece de mascarillas no es la adecuada, ¿ya? Sin embargo, ¿qué pasó en el mercado? Hubo un periodo de tiempo en el que no se producían más mascarillas. Es decir, se mantuvieron las mismas empresas, no innovaron en tecnología y nadie empezó a producir más mascarillas hasta, bueno, todos saben que después se empezaron a hacer, pero hubo un tiempo que no. ¿Qué pasó? Que la oferta disminuyó. Entonces, la oferta que antes estaba acá disminuyó. Cuando disminuye una oferta se corre hacia la izquierda. Ya, la curva se corre hacia la izquierda. Si lo miramos frontal así, izquierda, derecha, por lo tanto la curva de oferta disminuyó. ¿Qué pasó? El precio aumentó aún más. Dejémoslo acá. El precio aumentó aún más, porque no había nadie más que producía mascarilla. Eso fue por un periodo de tiempo, y por eso las mascarillas aumentaron tanto de precio. ¿Ya? ¿Qué sería ese punto? Sería el punto 3. Pero ¿qué pasó después? La gente empezó a hacer mascarillas. Por lo tanto, como las personas empezaron a fabricar, la oferta de mascarillas en el mercado aumentó. Por lo tanto, este nuevo punto de equilibrio, que es la situación 3, que ese es el punto, ¿ya? Decimos que la curva de oferta se corrió hacia la derecha, se desplazó hacia la derecha porque hubo un aumento. Recordemos que ¿qué pasa con la curva? Cuando aumenta la oferta se desplaza hacia la derecha, igual que la demanda. Aumento de oferta se desplaza hacia la derecha, por lo tanto, un ejemplo, la curva se quedó acá en el medio. Por ejemplo, y ahí está actualmente, pero aún no llega a su situación inicial y lo más probable es que no lo haga en un largo tiempo. Ya, y sería un punto 4. Que lo voy a poner acá.
Sería un punto 4 debido al aumento de la oferta. ¿Y eso qué hizo? Hizo que las mascarillas tendieran a bajar un poquito el precio en el que estaban. Porque hubo un momento que fue como en el punto 3, donde las mascarillas se dispararon. Y ahora estamos como en el punto 4. Y eso se debió a que se aumentó un poquito la oferta, las personas empezaron a fabricar un poco más de mascarillas y se bajó un poquito más el precio, se equilibró un poquito más el mercado. No sé si ahí se entendió. Ahora caché. Vale, muchas gracias. Sí, se entendió. Bueno, Eso sí, Matías, la demanda se mantuvo casi intacta, ¿no? sí, pues, seguíamos con esa demanda en línea azul, En que este caso, fue, cuando salga la vacuna, se puede decir de que va a disminuir la demanda, ¿no? Los precios de las mascarillas se desplomarían. sí, es correcto. La demanda tendería a disminuir, correcto. Por lo tanto, el precio de las mascarillas tendería a bajar. Ya, gracias, Matías. Ahora sí, igual lo han tenido mejor. Bueno. em, el profe igual me dijo que les diera como un ejemplo de estudio de mercado, así que eso les voy a hacer ahora. Voy a mostrarle un ejemplo como para terminar la práctica. Y eso se lo podría enviar, pero tendría que hacerle un par de correcciones antes de enviárselo. Se lo voy a mostrar, sí. ¿Siguen viendo el Word o no? Sí, Sí, se sigue viendo. Ya, voy a cambiar entonces. ¿Se ve lo otro? Un PDF. Sí, Sí, ahí se ve. Ya. Ya, voy a mostrarle un poquito el estudio de mercado que se hizo. Esto fue un proyecto de unas emprendedoras de Incubodec que estaban queriendo lanzar un óvulo probiótico para una enfermedad, creo que se llamaba vaginitis, la enfermedad, y nosotros tuvimos que evaluar su proyecto. Y la primera parte fue el estudio de mercado. Ya. Acá está como el índice del estudio de mercado. Existe acá un método de predicción de la demanda, que eso se lo van a pasar la otra semana, por eso. Se realizó un análisis FODA, análisis PESTA, fuerza de Porter. ¿Ya? Eso es para ver más o menos cómo se comporta el mercado. Bueno, se los voy a detallar cuando vayamos a ese punto. Luego, en el mercado del proyecto, se analizó el proveedor, competidor, distribuidor, consumidor y el externo. ¿Ya? Luego se realiza como un análisis histórico del mercado, qué es lo que está, qué producto satisfacía esa necesidad antes, cuál es el producto que la satisface ahora y cómo se ve el mercado en cuanto a esa necesidad, si existe alguna competencia que está surgiendo o prácticamente no hay nadie en el mercado que pueda satisfacer esa necesidad. Bueno, se estudia el consumidor, se elige alguna estrategia comercial, que sería como ya el área de marketing. Análisis del medio, que es como lo que les demostré antes. FODA, PESTA y las fuerzas de Porter. Y dice, existe una clasificación de la demanda. Y eso sería estudio de mercado. Se lo voy a detallar un poquito más. A ver. Ya es bien largo este informe.
Ya en nuestro estudio de mercado lo primero que hicimos fue como ver qué empresa actualmente estaba o hacía un tipo de producto parecido o cubría esa necesidad. Primero es eso como antecedentes de que en qué se invierte en Chile y esas cosas como más globales. Ya. Una de las cosas importantes que ustedes van a tener que hacer va a ser realizar una proyección de la demanda. Ya ahí existen métodos cualitativos, casuales, series de tiempo y cuantitativos. ¿Ya? La típica, no sé si ustedes la saben, la regresión lineal, no sé si han hecho algún trabajo y la han tenido que ocupar, alguna investigación. Por mi parte, no, no he usado, Ya, nunca. ¿no? Bueno, ese es un tipo, bueno, eso la van a pasar con el profe, que es un tipo de proyección de la demanda. Nosotros igual, creo que hicimos una encuesta, para eso tuvimos que determinar el tamaño de una muestra para que la encuesta tenga el mínimo de personas encuestadas para que sea válida el resultado que se obtiene o las conclusiones que se obtuvieron con la encuesta. Se hizo un estudio marcado a través del método Delphi. Sinceramente no me acuerdo del método porque hace tiempo no lo había leído este informe. Bueno, se lo voy a enviar, ustedes los van a poder leer ahí. Cualquier duda me preguntan. Análisis FODA. PESTA y fuerzas de Porter. Esto es para estudiar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es un análisis bien global donde se estudia tanto lo interno, que serían como las fortalezas que tiene mi producto, mi organización, mi equipo, mis debilidades, las oportunidades que por lo general son como oportunidades que me genera el mercado y qué amenazas tiene el mercado. Las fuerzas de Porter, lo que le había explicado el otro día. Acá hubo un estudio de los proveedores. Bueno, eso fue solo investigando, preguntando, que se hizo ese estudio de los proveedores. Igual se hizo un estudio de los competidores. Cómo se distribuye el producto actualmente, quién sería el cliente objetivo, el consumidor del producto, del probiótico, y los factores externos que podrían influir en el desarrollo del producto. Ya. Y acá empieza, porque eso era lo que se mostró al principio, era como una introducción de lo que se iba a hacer. Ahora ya empieza como, no, esta sección como que se introduce con los datos reales de la evaluación del proyecto. Se hace una situación proyectada, consumidor final. Y acá, por ejemplo, me pasé. Ya, en la estrategia comercial ustedes igual van a tener que abordar cada punto, que sería como el producto,
el precio tuvo un error, chicos, como nadie me dijo, no sé si habían cachado, pero este era otro, no era el que yo había hecho de... No sé si alguien cachó, que este no era el de el probiótico, era de otra empresa de camiones, no sé si alguien lo cachó cuando estaba mostrando que era nada que ver a lo que estaba diciendo. O sea, a mí se me hizo raro Sí, el nombre con un probiótico. que quizás Sí, era. exacto. Se me Sí. hizo raro. Nada que ver. Ya, sorry chicos, voy a abrirlo, ¿no? Sigo compartiendo, ya no se comparte. Aún se ve. Aún se ve, sí. Denme un segundo que voy a buscar el informe final, por favor. Dale la Matías, tómate tu tiempo. ¿Ahora lo ven? Sí, Sí se ve. Ya, ahora sí. El informe la pregunta que hizo Lucas, el informe se sube uno por grupo de todos los integrantes. No, una persona es la encargada de subirlo a Canvas. Ya, este es el avance, no es el informe final. Voy a buscar el informe final con más tiempo. Tiene que estar en alguna parte para que ahí se los puedan ver. Ya, este es del probiótico, que les decía. Ya. Nosotros, ¿qué analizamos del proyecto? Proveedores, competidores, distribución, cómo se iba a distribuir el probiótico, el consumidor final y qué situación externa podía influir en nuestro producto. ¿Ya? Ya, por ejemplo acá nosotros teníamos dos opciones para sacar el probiótico al mercado. Una era fabricar el producto de manera independiente y venderlo, la otra era licenciarlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos como una estrategia, un estudio por cada opción. Y ahí estudiamos proveedores, competidores, distribuidor, consumidor y qué factores externos podían influir en el proyecto. En cuanto a la estrategia comercial, bueno, ahí como que decíamos que la salud se ha vuelto primordial para las personas, buscamos algún tipo de dato actual que pudiera
incentivar a las personas a comprar el producto. Análisis del medio, un PESTEL, donde se analiza la situación política, económica, social y tecnológica. Eso es como ecológica y legal. Eso es para más o menos ver en qué situación está el mercado en la actualidad. Actualmente, cuáles son las condiciones, cuáles son las limitantes, qué es lo que no se puede hacer a la hora de sacar un producto. Fuerzas de Porter, estudia proveedores, nuevos entrantes, sustitutos, quién es el cliente y cuál es la rivalidad que existe actualmente. Ya, igual se hizo un estudio de la demanda. Y acá existe una proyección del mercado. Primero se estudia el mercado, se juntan datos, esto es importante que escuchen, se juntan datos históricos y vigentes, ¿ya? Tienen que tener datos sí o sí de algo, aunque su producto no haya existido, de algo que sea parecido a lo que ustedes van a hacer. Y a través de eso hacer una proyección de la demanda. Eso es importante porque a la hora de estimar cuál sería o en cuántos años ustedes podrían, por ejemplo, recuperar su inversión, la estimación de la demanda es muy importante. Al final, con su estimación, ustedes podrían decir, no sé, pues en 2 años recuperaríamos, por ejemplo, la inversión que tuvimos que hacer para lanzar el servicio o producto. ¿Ya? Y ahí el profe le va a pasar los métodos que ustedes tienen que ocupar. Ya, acá hicimos, por ejemplo, una estimación de la demanda de mujeres de mayores de 15 años. Ya. Ocupamos datos históricos desde el 2010 hasta el 2018 y hicimos una regresión exponencial y proyectamos la demanda. Que acá estaría la demanda del probiótico. Todo eso con situación, o sea, análisis histórico y datos que se hayan registrado. ¿Qué más le podría interesar? Matías, tengo una duda con el tema Dime. cuando te referías a datos históricos y vigentes. Ya. ¿A qué se refiere con datos vigentes? Datos vigentes se refiere a datos actuales. Ah, ya. Sí, datos actuales. Y los históricos, bueno, son los datos, los registros de los datos pasados. Y por ejemplo, lo que nos pasó fue que el óvulo que ellas querían lanzar nunca había existido en el mercado, no había uno con tales características, pero sí habían cosas parecidas que satisfacían entre un poco las necesidades. Entonces nosotros, por ejemplo, tuvimos que utilizar esos datos, ¿ya? Porque en realidad era como cómo se combatía la enfermedad de las mujeres. Entonces ocupamos esos datos históricos para hacer una proyección de la demanda. En realidad hicimos como una proyección de la enfermedad en este caso. Y con eso hicimos una proyección de cuál sería el consumo, perdón, la demanda del probiótico debido a la enfermedad. ¿Qué más? Bueno, eso sería en cuanto al estudio de mercado. Este no es el informe final, tendría que buscarlo, pero tengo que revisarlo y se los podría enviar. Matías, tengo una duda con el tema de la demanda del mercado. O sea, sabemos que el mercado está compuesto por muchas empresas que ofrecen productos a los consumidores destinatarios, ¿Ya? pero ¿cómo obtienes datos de la demanda total del mercado? ¿O es que hay un ente que se le encarga de administrarlo? No, eso es demanda. Lo único que se puede hacer es preguntando, viendo si tiene el registro en sus bases de datos, viendo en páginas oficiales. Pero ¿a qué te refieres en específico? ¿O como que en algo en general, cómo yo puedo ver la demanda? ¿Eso? Sí, se basan por estudios como de estudios de estadísticos que se hacen No, pero ¿te y hacen refieres a otras. la demanda?
a la demanda proyectada o la demanda pasada? La demanda ya pasada, ya como registrada. Ah, no, esos son datos concretos, datos reales, que ustedes deberían investigar de alguna empresa o de la industria, del rubro, a lo que quieren, relacionado al producto que quieren lanzar. Por ejemplo, al probiótico nosotros investigamos productos alternativos que podían solucionar la enfermedad de las mujeres, creo que era la vaginitis. Entonces tuvimos que buscar registros, por ejemplo, de cuántas personas se enfermaban. Preguntamos, creo que, no me acuerdo qué era, pero hay una solución de ese producto. Preguntamos en farmacia, preguntando por la demanda, sus registros, sus bases de datos, y así pudimos como captar la demanda histórica que tenía el producto. Y con eso, con eso se ocupa un método estadístico para proyectar la demanda en un par de años más. Pero entonces, igual hice el trabajo más tedioso. Yo pensé que iban a hacer, que se hacían estudios como del mercado general, como en este caso, del mercado de celulares o, bueno, mercados menos populares, que obviamente sabemos Es de que que hay lo que muchas pasa, empresas participantes y, bueno, son tantas empresas que uno no se puede dedicar a estudiar todos los registros que ellos tienen de productos vendidos. bueno, es que ahí lo que tienes que hacer ahí es enfocarte en un área determinada, enfocar bien tu producto y analizar la demanda más específica, porque sí, obviamente, eso es como lo más difícil del proyecto. Oye, se me olvidó algo, voy a dejar de grabar porque si no se va a extender mucho, mucho. Al final, eso sería la práctica de hoy día. Voy a seguir con las dudas un rato más, pero voy a parar la grabación.